Hoy te traemos un especial de 1 hora de los secretos ocultos en tus películas y series favoritas, desde los actores que se robaron el protagonismo hasta los que decidieron abandonar la fama. Vamos a ver lo que está increíble. Ryan Gosling. Margot Robbie hizo un trabajo excepcional como Barbie en la película basada en la muñeca de Mattel. Pero si hubo alguien que se robó el show, ese fue Ryan Gosling interpretando a Ken. Desde el estreno, los fanáticos acudieron en masa a las redes sociales para alabar su actuación, asegurando que fue lo más memorable del film, y llegando incluso a sugerir que merecía una nominación al Oscar. A lo largo de la historia, el canadiense brilla en cada escena con una actuación que va mucho más allá de lo esperado, ya que fácilmente su personaje pudo haber sido plano y caricaturesco, pero resultó ser complejo, autorreferencial y lleno de matices. Su arco narrativo también incluye momentos cómicos y emotivos, respaldados por números musicales que revelan sus sentimientos mientras explora el mundo real en busca de su identidad. Aunque el clímax de la película parece centrarse en Barbie, eligiendo ser una chica real, el verdadero peso emocional se siente unos 10 minutos antes, cuando Ken enfrenta su necesidad de validación interna. En una escena poderosa y profundamente humana, se da cuenta de que nunca será feliz hasta que encuentre quién es fuera de su relación con Barbie. Es justo en este instante que Ryan aborda la escena con una combinación magistral de comedia y vulnerabilidad, logrando que más de un espectador termine con lágrimas en los ojos. Como resultado de su fantástica interpretación, fue ampliamente elogiado tanto por el público como por la crítica. Más que todo porque muchos esperaban que Ken fuera simplemente el alivio cómico de la trama. Pero el actor lo llevó más allá, en especial durante su emotivo musical Just Ken. Y como era de esperar, Ryan Gosling tuvo más que merecida su nominación al Oscar y al Globo de Oro por la actuación que para los fans fue uno de los puntos más destacados de Barbie. Heath Ledger. Interpretar a Joker en Batman el Caballero de la Noche fue un desafío monumental para el actor australiano que enfrentó la titánica tarea de darle una nueva perspectiva al icónico villano. Lo primero a saber es que quería desmarcarse por completo de las versiones previas interpretadas por César Romero y Jack Nicholson, con un objetivo claro: crear una versión única del príncipe payaso del crimen. Para lograrlo, se sumergió en una preparación intensa y transformadora, tanto física como mental. Eso quiere decir que se aisló del mundo durante semanas con el fin de adentrarse en la mente del Joker. Durante ese tiempo, llevó un diario en el que plasmaba sus inspiraciones, desde hienas y payasos hasta el perturbador personaje de Alex DeLarge de la película La Naranja Mecánica. Este nivel inmersivo tuvo un costo alto, pues Heath comenzó a sufrir insomnio severo y empezó a depender de somníferos y otros medicamentos que eventualmente le costaron la vida. Uno de los mayores desafíos fue desarrollar la voz y la risa del villano. Para lograrlo, dedicó incontables horas a perfeccionarlas, inspirándose en los muñecos de ventrílocos que lo ayudaron a crear un tono burlón y una risa escalofriante. Según él mismo confesó, esta exploración lo llevó a un terreno oscuro, que rozó la obsesión psicótica. Si bien su dedicación rindió frutos cuando su trabajo fue aclamado universalmente como la mejor versión de Joker jamás vista y ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, el precio fue alto, pues falleció a los pocos meses del estreno, a la temprana edad de 28 años. Christoph Waltz. Antes del estreno de Bastardos sin Gloria en 2009, era un actor prácticamente desconocido fuera de su natal Austria. Todo cambió gracias al director Quentin Tarantino, quien encontró en él a la persona perfecta para interpretar al coronel Hans Landa. Sin embargo, el personaje casi no llega a existir porque, según el cineasta, cuando escribió a Landa, pensó que sería imposible encontrar a alguien capaz de darle vida a un nazi temible, políglota, con carisma y una inteligencia escalofriante. Aunque consideró a Leonardo DiCaprio, terminó descartándolo porque necesitaba un actor que dominara alemán, francés, italiano e inglés a la perfección. Por su parte, cuando conoció a Waltz, todo cambió. No solo dio con el actor ideal, sino que encontró a alguien que elevó el guión con su interpretación de un villano que, a diferencia de otros nazis unidimensionales del cine, era irónico, sofisticado y aterrador en cada escena. De este modo, el austriaco logró dar vida a este complejo antagonista con tanta precisión que se convirtió en el punto más destacado de la película y la crítica lo recompensó con el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores a Mejor Actor de Reparto. Esta no fue la única colaboración entre Tarantino y Christoph Waltz, ya que volvieron a trabajar juntos en Django sin cadenas, donde interpretó al Dr. Ken Schultz, un dentista reconvertido en cazarrecompensas en los años previos de la Guerra Civil estadounidense. Compartiendo pantalla con grandes nombres como Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio y Samuel L. Jackson, volvió a robarse el protagonismo gracias a su actuación llena de encanto, humor y profundidad emocional que le valió su segundo Oscar a Mejor Actor de Reparto. Scarlett Johansson. Cuando inició la producción de Iron Man 2,
ella tenía claro que quería interpretar a Black Widow, así que se presentó ante el director Jon Favreau con su cabello teñido de rojo y decidida a que le dieran el papel. Scarlett admitió sentirse atraída por Natasha Romanoff, la espía conocida como Black Widow, porque a pesar de ser una humana aparentemente frágil, en realidad es fuerte y resiliente. A la par, su personalidad oscura, marcada por numerosas experiencias cercanas a la muerte, contrasta con su profunda comprensión del valor de la vida, siendo este un detalle que le fascinó a la actriz. En sus primeras apariciones dentro del universo cinematográfico de Marvel, Natasha era una agente encubierta encargada de ganarse la confianza de Tony Stark, pero a partir de su participación en The Avengers se convirtió en una pieza clave del equipo, luchando al lado de héroes como Iron Man, Capitán América, Thor y Hulk. Por más que al principio fuera un personaje secundario, logró adueñarse de la pantalla con su carisma, escenas de acción memorables y la complejidad emocional que aportó al papel. Parte del éxito de Black Widow como personaje radica en su humanidad, gracias a que Scarlett imprimió profundidad y matices con fin de mostrar a una mujer en busca de redención en un lugar y en un mundo que muchas veces la rechazó. El éxito del personaje culminó con la película Black Widow, situada después de los eventos de Capitán América Civil War, pero lamentablemente la actriz confirmó que esta fue la última vez dándole vida al personaje y cerró su participación en el universo de Marvel. Jim Parsons. En los inicios de The Big Bang Theory, la trama giraba en torno a la relación entre Leonard y Penny, mientras que Sheldon, Rush y Howard completaban el tono de la serie con chistes científicos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los guionistas notaran que el personaje interpretado por Jim Parsons era el favorito indiscutible del público. Así que esto llevó a darle más protagonismo, convirtiéndolo en el centro de la atención y eventualmente en la estrella indiscutida de la serie. Aunque Sheldon no es un personaje fácil de relacionar debido a su inteligencia excepcional y sus numerosas manías, el público lo adoró por su forma única de experimentar situaciones cotidianas. Momentos como aprender a salir con amigos o su lenta pero entrañable evolución emocional junto a Amy Farrah Fowler fueron clave para ganarse el corazón de los espectadores. También cabe destacar que interpretar a alguien tan complejo no fue una tarea sencilla. Por un lado, Sheldon es un genio de la física teórica, pero en el otro extremo es torpe en los aspectos más básicos de las interacciones sociales, lo cual exigió a Jim Parsons un gran talento para equilibrar las rarezas del personaje, con una profundidad emocional que lo hiciera humano. Por fortuna, su desempeño produjo que fuera calificado como uno de los grandes personajes de la televisión del siglo XXI, y fue recompensado con 4 premios Emmy y un Globo de Oro. Dwayne Johnson. Luke Hobbs es el agente del Servicio de Seguridad Diplomática que hizo su debut en Rápidos y Furiosos 5 como el incansable hombre de la ley decidido a capturar a Don Toretto y a su equipo. Pero hacia el final de la película, sus objetivos cambiaron drásticamente. En lugar de llevarlos ante la justicia, terminó luchando a su lado contra un enemigo en común. Este giro marcó el inicio de una alianza improbable y sentó las bases para una integración en la familia de héroes que define a la saga. Inicialmente los guionistas planearon que Dwayne Johnson tuviera un papel esporádico en la franquicia, pero su carismática interpretación y presencia imponente en la pantalla lo convirtieron en un elemento imprescindible. Su popularidad llevó a que el personaje protagonizara su propio spin-off titulado Rápidos y Furiosos Hobbs & Shaw, donde unió fuerzas con su antiguo rival Deckard Shaw y juntos estelarizaron la historia, que sirvió una dosis extra de acción y humor a la saga. La película fue un rotundo éxito que recaudó $760 millones a nivel mundial y consolidó a Hobbs como uno de los héroes más icónicos de la franquicia. Si bien Dwayne Johnson estuvo ausente en la 9ª entrega, regresó con más fuerza que nunca en Rápidos y Furiosos 10 y ahora los fanáticos esperan ansiosos su participación en la 11ª y última entrega, que cerrará con broche de oro más de 2 décadas de adrenalina y carreras a toda velocidad. Bart Simpson. A principios de los 90, el hijo de Homero y Marge no era solo un personaje animado, era un fenómeno cultural que llevó a eclipsar al resto de los Simpson, siendo considerado la estrella principal de la serie antes de que Homero asumiera el protagonismo. La llamada barmanía se desató con fuerza, inundando el mercado con millones de camisetas, videojuegos y prácticamente cualquier objeto al que pudieran imprimir su imagen. El impacto de Bart fue tan grande que incluso generó controversia en las escuelas, donde muchos directores prohibieron las camisetas con su rostro y algunos grupos de padres intentaron vetar la emisión de la serie, preocupados por la mala influencia que este rebelde niño de cabello puntiagudo podía tener en sus hijos. Sin embargo, esto no frenó su popularidad, pues en 1990, Bart fue calificado como el rey de la televisión por los medios y la revista Entertainment Weekly lo nombró el artista del año, el cual es un reconocimiento usualmente reservado para figuras de carne y hueso. La fiebre por Bart llegó incluso a las urnas, donde en las elecciones al Congreso y Senado de los Estados Unidos fue escrito como candidato por numerosos votantes, y de haber sido una persona real, hasta podría haber ganado. Su poder cultural también quedó reflejado en los episodios memorables como Bart es un genio, Bart y la radio y el General Bart, que lo hicieron el centro de las historias.
Además, su frase característica "ay caramba" se volvió parte del vocabulario cotidiano de millones, ¡Ay caramba!, consolidándolo como un icono irrepetible de su era. Harrison Ford. La trilogía original de Star Wars gira en torno al épico enfrentamiento entre Luke Skywalker y Darth Vader, una lucha que decide si la galaxia será gobernada por el lado luminoso o el lado oscuro de la fuerza. Pero en medio de este conflicto entre padre e hijo, Han Solo emerge como uno de los personajes más memorables de la saga, introducido por primera vez en la cantina de Mos Eisley como el arquetipo perfecto del chico malo. Sus bravuconadas, relatos de hazañas que parecen inventadas y un descaro inigualable lo ayudaron a robarse cada escena y hacer de él un hombre que rompe las reglas, pero lo hace con estilo y carisma. Si bien George Lucas hizo un trabajo magnífico en la concepción del personaje, fue Harrison Ford quien lo interpretó con maestría al darle un toque clásico de héroe de las películas de vaqueros, pero en lugar de un caballo, piloteaba el halcón milenario. También es importante que al principio Han era un escéptico que no cree en la fuerza, ni mucho menos en el heroísmo de luchar contra el imperio. Sin embargo, su evolución lo lleva a convertirse en un pilar clave de la rebelión, mostrando que incluso los más cínicos pueden cambiar el destino de la galaxia. Y lo que realmente lo hace especial es su confianza arrolladora, tal como ocurrió en la escena donde Leia le confiesa su amor antes de que lo congelen en carbonita, y él simplemente responde "lo sé". Esta seguridad en sí mismo es parte de su encanto, que sumado al hecho de que no es un Jedi o un Sith, hacen de él un héroe con el que todos se pueden identificar. Joe Pesci y Daniel Stern. Las dos películas de Mi Pobre Angelito no habrían sido lo mismo sin estos dos actores dando vida a los bandidos mojados, un dúo torpe pero inolvidable que fue esencial para que ambas cintas se convirtieran en clásicos navideños. Cuando empezó la producción, Daniel Stern ya era conocido como comediante, mientras que Joe Pesci tenía fama por sus papeles de mafioso en películas como Buenos Muchachos. Precisamente este último aceptó el papel de Harry porque quería explorar un terreno nuevo y demostrar su versatilidad como actor al incorporar comedia a su repertorio. Aunque inicialmente no creían que la película llegara a ser tan influyente, ambas estrellas dieron lo mejor de sí mismos, inspirándose en clásicos de humor como Los Tres Chiflados y el legendario dúo de Laurel y Hardy, mejor conocidos como El Gordo y el Flaco. Una curiosidad memorable es como Joe Pesci manejó la frustración de su personaje. Acostumbrado a interpretar a tipos rudos que sueltan palabrotas en Mi Pobre Angelito, adaptó su estilo inventando un lenguaje de balbuceos cómicos para expresar el dolor y la ira de Harry al caer en las trampas de Kevin. Según Daniel Stern, esta elección añade un toque caricaturesco que encajaba a la perfección con el tono familiar de la película. El impacto de los bandidos mojados fue tan grande que los propios actores expresaron que muchos niños se les acercaban para darles las direcciones de sus casas, esperando que intentaran robarlas y a cambio recibieran una paliza al mismo estilo de Kevin McAllister. Tom Hiddleston. La primera aparición de Loki en Thor fue un rotundo éxito que convirtió al personaje en una de las figuras más famosas del universo cinematográfico de Marvel. Desde el principio, el actor inglés cautivó a los fans con su interpretación del dios de las travesuras, dándole una profundidad y carisma que lo hicieron destacar entre un elenco formado por algunas de las estrellas más grandes de Hollywood. Tom tampoco se limitó a interpretar el papel, sino que se sumergió en la mitología nórdica que dio origen a su personaje. Este nivel de compromiso se refleja en cada escena, haciendo evidente su pasión por el material original. Pero lo que realmente lo separa del resto es su voz. La cadencia y el tono único de Hiddleston añaden una dimensión distintiva a Loki, permitiéndole alternar con facilidad entre el humor y la seriedad. Al mismo tiempo, el talento del inglés hizo que los fans desearan verlo más, así que se aseguró un papel protagónico en su propia serie. En esta producción, continúa explorando nuevas facetas del personaje y le aporta una profundidad emocional que permite entender mejor sus motivaciones que lo llevaron de ser el villano a convertirse en uno de los grandes antihéroes de los cómics. Grogu. The Mandalorian debutó en 2019 y presentó un personaje que sin prometérselo se convirtió en el alma del show. Al principio conocido simplemente como el Niño, esta adorable criatura de origen desconocido fue rápidamente apodada Baby Yoda por los fans, debido a su evidente parentesco con el legendario maestro Jedi. Aunque el cazarrecompensas Din Djarin es el protagonista oficial de la serie, fue Baby Yoda quien se robó el corazón de la audiencia con su irresistible ternura y su expresividad única. Desde su primera aparición, se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su relación con el Mandalorian, cuyos matices de padre e hijo fueron un punto de conexión emocional que tocó fibras sensibles en los fans. En cuestión de días, las redes sociales se inundaron de memes,
fanarts y comentarios que celebraban su dulzura. Y de hecho la obsesión por este diminuto personaje fue tan fuerte que superó las expectativas más optimistas de los creadores. Sorprendentemente Disney subestimó el impacto de Baby Yoda, tal como ocurrió en la Navidad del 2019 cuando perdieron millones al no tener lista una línea de juguetes y productos temáticos. Lo más asombroso es que no se trata de un actor de carne y hueso, sino de una marioneta ultra realista capaz de eclipsar incluso a los actores más talentosos. En cualquier caso, el personaje cuyo verdadero nombre es Grogu mantiene su encanto intacto y ten por seguro que será una pieza integral en las futuras producciones de Star Wars. Bob Odenkirk. La historia de cómo se convirtió en Saul Goodman, el abogado criminal favorito de la televisión, casi no sucede porque al comienzo el actor dudaba de ser adecuado para el papel y de hecho el creador de Breaking Bad, Vince Gilligan, planeó que apareciera solo en algunos episodios para resolver los problemas legales de Walter White y Jesse Pinkman. No obstante, su implacable actuación se adueñó de la pantalla, lo cual llevó a que su personaje se convirtiera en una pieza clave de la serie. El éxito de Saul Goodman fue tan grande que incluso antes de que Breaking Bad concluyera en 2013, Gilligan ya trabajaba en el spin-off Better Call Saul, estrenada 2 años después. Durante 6 temporadas, esta precuela exploró la transformación de Jimmy McGill, un estafador de poca monta, en el carismático y sin escrúpulos abogado que todos conocemos. Además, lo que hace Saul Goodman tan memorable es su profundidad como personaje. No es simplemente bueno o malo, sino un hombre complejo que comete errores, pero que siempre se mantiene fiel a sus ideales. Su moral ambigua y su voluntad de romper las reglas hicieron de él un abogado asombrosamente eficaz y su extraordinaria inteligencia lo ayudó a ejecutar esquemas tan elaborados como peligrosos. A todas estas, desde su primera aparición hace ya 15 años, Bob Odenkirk ha sido aclamado tanto por críticos como por el público, y aunque nunca recibió un Emmy o un Globo de Oro, su impacto en la televisión es innegable. Michael Clarke Duncan. A lo largo de casi 20 años de carrera, nos regaló interpretaciones inolvidables, pero para muchos su mejor papel fue el de John Coffey en Milagros Inesperados. En esta emotiva película, interpretó a un prisionero condenado a muerte por un crimen que no cometió, quien además posee un don milagroso, la capacidad de sanar a las personas con solo tocarlas. Antes de este papel, era conocido principalmente por su participación en películas de acción, donde su físico imponente era su sello distintivo, hasta que su destino cambió gracias a su compañero de Armageddon, Bruce Willis, quien lo recomendó al director Frank Darabont porque estaba convencido de que Michael era mucho más que un hombre musculoso. En realidad, tenía el talento y la sensibilidad necesarios para dar vida a un personaje tan complejo como John Coffey. El artista describió este papel como uno de los más desafiantes de su carrera, ya que la carga emocional de interpretar a un hombre acusado injustamente de asesinato, sumado a las desgarradoras escenas que requerían una profundidad emocional extrema, habrían sido un reto monumental para cualquier actor. De todos modos, su impecable interpretación le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto, y curiosamente su compañero de reparto Tom Hanks no fue nominado ese año, para dejar en claro que Michael Clarke Duncan entregó una actuación magistral en lo que muchos consideran su obra maestra cinematográfica. Meryl Streep. La industria de la moda tiene fama de ser cruel y despiadada, pero pocos personajes la representan tan bien como Miranda Presley, la editora de la revista Runaway en El Diablo Viste a la Moda. Interpretada magistralmente por la ganadora del Oscar Meryl Streep, encarna el arquetipo de la jefa implacable que ni siquiera se toma el tiempo de aprender los nombres de sus empleados, tratándolos como herramientas reemplazables si no cumplen con sus altísimas expectativas. Los asistentes de esta ejecutiva de hierro rara vez duran más de unos meses, por culpa de su carácter exigente y perfeccionista, hasta que aparece en escena Andy Sachs, una joven periodista que contra todo pronóstico empieza a demostrar que puede estar a la altura de los estándares de Miranda. Este desarrollo hace que la editora se fije en Andy como un asistente con verdadero potencial, lo cual es algo raro en su universo de exigencias casi inhumanas. También es destacable que el personaje de Miranda es fascinante y complejo, porque no se trata de una villana unidimensional, sino de alguien que ha sido moldeada por un mundo donde no hay espacio para la debilidad, ni para nada menos que la perfección absoluta. Gracias a la actuación de Meryl Streep, que le valió una nominación al Oscar, nos muestra a una mujer fría y calculadora que puede reducir a cualquiera con una sola mirada o palabra cortante, pero también deja entrever momentos de vulnerabilidad que humanizan al personaje, revelando que incluso detrás de la coraza más dura puede haber destellos de compasión. Anne Hathaway. Su desgarradora interpretación como Fantine en Los Miserables le valió un merecido Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pero el camino para lograrlo estuvo lleno de sacrificios. Para que su interpretación resultara lo más realista posible, se sometió a una estricta dieta que le hizo perder casi 12 kilos, buscando reflejar la apariencia de una empobrecida trabajadora de fábrica cuya miseria la obliga a vender su cabello y hasta sus dientes para mantener a su hija. Pero la transformación tuvo un alto costo, ya que la intensa preparación afectó su salud física y mental, sumiéndola en un estado de agotamiento que no esperaba.
esperaba. Incluso al recibir el Oscar, Anne confesó sentirse desconectada de la alegría del momento, pues aún no había superado los estragos emocionales de interpretar a un personaje tan trágico. A pesar de las dificultades, logró que su actuación transmitiera con crudeza y autenticidad la lucha de una mujer atrapada en la turbulenta Francia del siglo XIX. Uno de los momentos más memorables fue su interpretación de la canción Soñé un sueño. Su hermosa voz de soprano y la intensidad con la que vivió la escena llevaron al público a experimentar el dolor, la esperanza perdida y la angustia de Fantine, que a la vez sirvieron para consolidar su lugar como una de las actuaciones más poderosas de su carrera. Octavia Spencer. Después de casi 2 décadas en las que sus papeles se limitaban a unas pocas líneas, Historias Cruzadas marcó un antes y un después en la carrera de la actriz, al darle la oportunidad de mostrar su verdadero talento. Estrenada en 2011, la película la presentó como Minnie Jackson, una sirvienta afroamericana en el Mississippi de los años 60, enfrentando la discriminación y las dificultades que marcaban su día a día. Octavia encarnó a Minnie con una naturalidad y profundidad que cautivaron al público, más que todo porque logró un equilibrio perfecto entre el humor, valentía y vulnerabilidad. Por un lado, las escenas en las que Minnie cobra venganza contra su antigua empleadora son hilarantes e inolvidables, pero también mostró una valentía inquebrantable con sus contribuciones al libro que narra las desgarradoras historias de las sirvientas de la época. Además, aportó una conmovedora vulnerabilidad en las escenas donde su personaje enfrentaba la violencia doméstica, revelando las múltiples capas de una mujer que lucha por sobrevivir en un mundo profundamente injusto. Durante la temporada de premios, las actuaciones de Viola Davis y Jessica Chastain también brillaron, pero fue Octavia Spencer quien se llevó los mayores reconocimientos al recibir el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores como Mejor Actriz de Reparto. Jennifer Coolidge. La ganadora del Emmy y el Globo de Oro por su papel como Tanya McCoy en The White Lotus estuvo a punto de rechazar este personaje debido a su profunda depresión. A pesar de que nunca reveló públicamente el origen de su estado emocional, varias personas cercanas a ella sugieren que su estancamiento profesional, al ser encasillada en papeles de una mujer de poca inteligencia, la hizo sentir que su carrera estaba en declive. Afortunadamente decidió unirse al elenco de la aclamada serie, donde no solo se robó el show, sino que marcó uno de los regresos más memorables en la televisión reciente. Interpretar a Tanya le permitió mostrar una faceta distinta de su talento, donde equilibró magistralmente la melancolía con su innata capacidad para la comedia, con el fin de aportar una profundidad conmovedora incluso en los momentos más absurdos. El desenlace de la segunda temporada trajo un golpe inesperado con la muerte del personaje, que dejó un vacío en el corazón de los seguidores de la serie. Pero tanto Jennifer como los creadores de The White Lotus plantearon la posibilidad de una precuela ambientada 20 años antes, que explorará las aventuras y tragedias que llevaron a Tanya a convertirse en una multimillonaria necesitada de amor y autodescubrimiento. Joe Pesci. Este actor regresa a la conversación con uno de los papeles mejor recordados, el de Tommy DeVito en Buenos Muchachos. El personaje basado en el verdadero mafioso Thomas De Simone trajo a la pantalla grande la brutalidad de un hombre que al servicio de la familia Lucchese participó en los infames robos a las aerolíneas Air France y Lufthansa. Pero al igual que muchos criminales, De Simone desapareció misteriosamente en 1979 con la sospecha de haber sido asesinado por su participación en la muerte de 2 miembros de la familia Gambino. Estrenada en 1990, bajo la dirección de Martin Scorsese, la interpretación de Joe Pesci dejó al público atónito con su representación del explosivo y violento Tommy, que fue uno de los mafiosos más temidos de Nueva York en las décadas de los 60 y 70. A medida que avanza la trama, el criminal se vuelve cada vez más impredecible, matando sin remordimientos y sin considerar las consecuencias, lo que marca el principio de su caída. Su destino final es un giro impactante en la historia. Tommy esperaba ser reconocido como miembro oficial de la familia Lucchese en una ceremonia de iniciación, pero lo que recibió fue un balazo en la cabeza por asesinar al miembro de la familia Gambino, Billy Batts. Pese a compartir pantalla con gigantes como Robert De Niro y Ray Liotta, Joe Pesci fue quien destacó con una actuación que lo llevó a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Y hasta el día de hoy su trabajo en Buenos Muchachos sigue siendo considerada una de las interpretaciones más electrizantes del cine de mafiosos. Samuel L. Jackson. Ningún actor podría encarnar al asesino a sueldo Jules Winfield con la destreza y el magnetismo que esta estrella entregó en Pulp Fiction. Desde su primera aparición, el personaje emana un aire de dureza y terror que hace temblar a cualquiera que tenga la desgracia de cruzarse en su camino con o sin un arma en mano.
Lo más interesante es que antes de su papel, Samuel L. Jackson era un actor poco conocido, limitado a roles secundarios que no le permitían mostrar su potencial, pero apenas apareció en el largometraje dirigido por Quentin Tarantino, se adueñó de la pantalla con una presencia tan electrizante que podría protagonizar una película entera simplemente caminando por la calle o lanzando sus famosas palabrotas, y aún así seguiría siendo más interesante que muchas producciones actuales. Uno de los momentos más memorables de la película es la escena en la que Jules interroga a Brett, un hombre acusado de cruzarse con el peligroso mafioso Marcellus Wallace. Mientras recita pasajes bíblicos con una intensidad escalofriante, su voz se llena de ira hasta llegar al clímax. Dispara su arma sin piedad con una frialdad y naturalidad que hielan la sangre. Aparte de recibir una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto, el papel sirvió para consolidar la carrera de Jackson como un actor capaz de dar vida a personajes oscuros y complejos, e igualmente hizo de Jules Winfield uno de los grandes íconos del cine de los 90. Groot. En una época donde las películas de superhéroes dominan el cine, Guardianes de la Galaxia llegó con una propuesta fresca y audaz que incluyó a un alienígena con aspecto de árbol llamado Groot. Desde su primera aparición, este peculiar personaje ganó un lugar especial en el corazón de los fanáticos de Marvel, y aunque algunos críticos lo tacharon de solo ser una estrategia de marketing para vender juguetes, ha demostrado ser mucho más que eso, porque su importancia en la trama y su conexión emocional con la audiencia son innegables. Antes de saltar al cine, Groot tenía un trasfondo oscuro en los cómics, donde era un temible villano perteneciente a la raza Flora Colossus del planeta X. Su capacidad para resistir golpes y ataques con apenas daño lo convirtió en un antagonista formidable, pero las adaptaciones cinematográficas de Marvel reinventaron al personaje, transformándolo en una figura amigable y entrañable que aporta ternura y humor en medio del caos protagonizado por los guardianes y sus enemigos. Si bien su vocabulario se limita a la frase "Yo soy Groot", su expresividad es sorprendente. Es más, Vin Diesel estuvo encargado de su voz y grabó esta línea más de 1000 veces para adaptarla a cada situación y transmitir las emociones correctas. Además, el actor aprendió a decirla en al menos 15 idiomas, como español, ruso, japonés, alemán y francés, para que la audiencia de todo el mundo pudiera escuchar a Groot con la misma voz. Angus T. Jones. Con tan solo 5 años, inició su carrera artística participando en películas como Spot y El Novato, pero fue su papel como Jake Harper en Two and a Half Men el que lo convirtió en una de las estrellas infantiles más queridas y reconocidas del mundo. Durante las 10 primeras temporadas de la exitosa serie, su humor despreocupado y ocurrente hizo reír a millones, mientras que su contrato lo hizo el actor infantil mejor pagado al elevar su sueldo a $300,000 por episodio, para darle una fortuna total de $20 millones. En 2013, sorprendió a todos al anunciar su salida del programa, declarando que los temas y el humor de la serie chocaban con sus creencias cristianas. Incluso llegó a calificar el contenido de Two and a Half Men como una completa basura en varias entrevistas, y le pidió a los televidentes que dejaran de verla. Este polémico giro marcó el final de su participación, así que los guionistas resolvieron su ausencia enviando a su personaje a Japón. Desde entonces, se mantuvo fuera del show y su única reaparición fue un breve cameo en el episodio final de la serie para dar como concluida su carrera en la televisión. Luego se matriculó en la Universidad de Colorado y en 2016 expresó su deseo de regresar a la actuación, pero hasta ahora no ha participado en nuevas producciones de televisión o cine, dejando a muchos con la incógnita de si alguna vez volverá a brillar frente a las cámaras. Jake Lloyd. A finales de los 90, ese pequeño parecía tener un futuro prometedor en Hollywood cuando fue elegido para interpretar a Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 1: La amenaza fantasma. Con solo 10 años, su rostro se convirtió en uno de los más reconocidos del cine, pero la fama que obtuvo en la legendaria saga resultó ser una carga abrumadora que terminó marcando su vida para siempre. Antes de Star Wars, ya había demostrado su talento en películas como El regalo prometido junto a Arnold Schwarzenegger. Lamentablemente, su papel en la saga galáctica no le trajo muy buenos elogios y en realidad recibió una avalancha de críticas y burlas por parte de los fanáticos más acérrimos, quienes lo señalaron como uno de los puntos débiles de la película. En entrevistas posteriores, Jake confesó que esta presión fue devastadora para un niño tan joven e incluso sufrió acoso escolar por parte de quienes se burlaban de su participación en la película, que para muchos fue la peor de la franquicia. La experiencia fue tan traumática que se retiró de la actuación poco después, con tal de dejar atrás un sueño que se convirtió en una pesadilla. Aunque intentó llevar una vida más tranquila, su batalla con problemas de salud mental lo mantuvo en el ojo público por motivos muy distintos, dado que en 2015 fue arrestado tras un accidente automovilístico y fue diagnosticado con esquizofrenia. A partir de entonces ha pasado por innumerables tratamientos, rehabilitaciones y tragedias personales,
como la muerte de su hermana Madison en 2018. Las últimas noticias sobre su paradero indican que en mayo del 2023 se había involucrado en un incidente al volante de un auto, causando que entrara a rehabilitación por los siguientes 18 meses. Asimismo, su madre declaró el pasado marzo que su salud estaba mejorando lentamente, pero descartó por completo un posible regreso a la industria del cine. Frankie Muniz. Los millennials siempre lo recordarán como Malcolm, el genio incomprendido de la serie Malcolm in the Middle, que marcó a toda una generación durante sus 7 temporadas entre el 2000 y el 2006. Por más que este papel lo catapultó a la fama, Frankie ya había comenzado a destacar como actor antes de convertirse en el rostro principal del show, participando en comerciales y en la entrañable película Mi perro Skip, estrenada solo unos meses antes de conseguir su papel más reconocido. Tras el final de la comedia, tomó algunos roles secundarios y cameos donde se interpretó a sí mismo, pero su presencia en la pantalla se fue desvaneciendo. Eso se debe a que decidió perseguir una nueva pasión como piloto de carreras, aunque este cambio radical en su vida no fue su única razón para alejarse de la actuación. También tuvo que enfrentar serios problemas de salud, entre ellos conmociones cerebrales acumuladas durante toda su vida. Además, en los últimos 12 años, ha sufrido 15 ataques isquémicos transitorios, que consisten en pequeños episodios similares a accidentes cerebrovasculares que bloquean temporalmente el flujo de sangre al cerebro. A pesar de tantos problemas de salud causantes de su semi-retiro de la actuación, ocasionalmente hace cameos en televisión, mientras dedica su energía al automovilismo que ahora ocupa el centro de su vida. Mary-Kate y Ashley Olsen. Quienes crecieron en los 90 seguro recuerdan Full House, la serie conocida en Latinoamérica como 3x3, donde estas gemelas dieron vida a Michelle Tanner durante 8 inolvidables temporadas. Ambas chicas literalmente crecieron frente a la pantalla, ya que se unieron al elenco cuando tenían apenas 6 meses y continuaron en la serie hasta los 9 años. Si bien no fueron ellas quienes eligieron dar ese primer paso en el mundo del espectáculo, el show se convirtió en una oportunidad gigantesca que las llevó a protagonizar decenas de películas entre los 90 y comienzos del 2000. Durante ese tiempo, también fundaron Doll Star Entertainment, un imperio que incluía un club de fans en línea donde vendieron productos por $1.000 millones. Con solo 20 años, las gemelas ya figuraban entre las mujeres más ricas de la industria del entretenimiento, pero su constante exposición fuera de la cámara comenzó a pasar factura. El agotamiento y el declive en la recepción de sus películas, como el fracaso de Muévete Esto es Nueva York, que solo recaudó $21 millones frente a su presupuesto de 30 millones, marcaron su decisión de alejarse de Hollywood. Tras despedirse de la actuación, Mary-Kate y Ashley enfocaron su talento en la moda creando The Row, una marca de lujo que rápidamente alcanzó ventas anuales de $100 millones. Pero por más que hubo rumores de su posible participación en el reboot de 3x3, estrenada en Netflix entre 2016 y 2020, ni siquiera regresaron para un cameo y cerraron toda posibilidad de volver a estar frente a la cámara. Janet McCurdy, la estrella de Nickelodeon que brilló durante más de una década en la televisión, participando en producciones como Zoey 101, iCarly y Sammy Cat, no tiene buenos recuerdos de esta época y admite que vivió una experiencia amarga en la industria del entretenimiento por culpa de sus personajes que describió como cursis y vergonzosos, siendo estos los causantes de que se retirara de la actuación. Janet confesó que si hubiera estado orgullosa de los papeles que interpretó, su perspectiva sería distinta y probablemente no habría renunciado a su carrera. Este descontento también fue el motivo por el cual decidió no regresar a la nueva temporada de iCarly, a pesar de los esfuerzos de Miranda Cosgrove, quien incluso pidió a los productores igualar sus salarios para convencerla de volver. La presión también provino de su propia madre, quien desde el inicio la empujó a ser una estrella infantil, y fue la causante de que desarrollara trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, con tal de evitar que subiera de peso. La joven actriz reveló los abusos y humillaciones sufridos en su libro de memorias publicado titulado Me alegro de que mi madre muriera, donde narra cómo su progenitora controló cada aspecto de su vida y carrera. Aunque lleva varios años alejada del cine y la televisión, no descarta un regreso, siempre y cuando sea un papel adulto en el que le permita expresar su verdadero talento y reconectarse con su amor por la actuación en sus propios términos. Eric Pearl Sullivan, a lo largo de 7 temporadas, interpretó a Dewey en Malcolm in the Middle, la comedia que marcó una generación por su representación tan realista de una familia disfuncional, con la que millones de televidentes se podían identificar. A pesar de que su personaje siempre fue uno de los favoritos de los fans, gracias a sus ocurrencias e ingenio, en lugar de seguir trabajando en la industria del cine y la televisión, Eric se distanció por completo e incluso es difícil encontrar información sobre lo que está haciendo actualmente. Lo poco que sabemos es que después del final de Malcolm in the Middle en 2006, siguió actuando en unas cuantas producciones más, con la película 12 estrenada en 2010 siendo su último crédito. A partir de entonces se retiró por completo de la actuación, se graduó de la Universidad del Sur de California
y ha mantenido un perfil bajo sin hacer ningún tipo de apariciones públicas. Por otra parte, el resto del elenco se ha reunido en varias ocasiones, pero Eric siempre se mantuvo ausente para mantener su privacidad. Ante tantas preguntas sobre su paradero por parte de los fans, la actriz Janet Kaczmarek, quien interpretó a Louis en la serie, confirmó que está estudiando literatura victoriana y no tiene ninguna intención de volver a la industria del entretenimiento. Jonathan Lipnicki. A finales de los 90 y principios de los 2000, el pequeño de lentes y cabello rubio se volvió uno de los actores infantiles más queridos de Hollywood gracias a su papel en Jerry Maguire, donde compartió la pantalla con dos titanes de la actuación como Tom Cruise y Renée Zellweger. Enseguida cobró mayor protagonismo en las dos películas de Stuart Little y todo parecía indicar que estaba destinado a ser una figura prominente en el cine. Por desgracia, su carrera no siguió el rumbo que muchos esperaban. Al crecer y entrar en la adolescencia, los papeles comenzaron a escasear y su trabajo se limitó a cortometrajes y películas de bajo presupuesto que se estrenaban directamente en DVD, hasta que finalmente desapareció de la pantalla. Reflexionando sobre esa etapa, admite que aunque ama actuar, siente que nunca fue lo suficientemente bueno. Así que durante sus años de secundaria, decidió tomarse un descanso de la actuación porque ya no recibía ofertas relevantes de ninguna producción. Determinado a perfeccionar su arte, se inscribió en clases de interpretación tras graduarse de la escuela y participó en obras teatrales para ponerse a prueba. A pesar de sus esfuerzos, sus últimas apariciones fueron en cortometrajes y reality shows, lejos del brillo de sus días de gloria. Pero su historia está lejos de terminar, dado que ese año volvió a la industria del cine tras conseguir el papel principal en la película de terror Camp Pleasant Lake, y está trabajando en varios proyectos más que lo devolverán a la cima. Amanda Bynes. La vida de esta joven fue una montaña rusa que la llevó de ser una de las grandes estrellas infantiles más queridas de Nickelodeon a enfrentar un oscuro declive personal. Con apenas 9 años, tuvo su primer rol protagónico en la serie Todo Eso, donde demostró un talento innato para la comedia. Luego protagonizó la película Un Gran Mentiroso y estelarizó su propio programa de televisión llamado El Show de Amanda, por lo que para muchos fans parecía que su transición a la adultez sería un éxito asegurado, con la promesa de papeles dramáticos que consolidarían su carrera. Lamentablemente, tras participar en la película Se dice de mí junto a Emma Stone en 2010, anunció su retiro temporal de la actuación. Nadie imaginaba que ese descanso sería el preludio de una serie de eventos devastadores, pues en 2013 un colapso nervioso produjo que fuera ingresado a un centro psiquiátrico, siendo este el momento en que su madre asumió la tutela legal para protegerla de sí misma. El abuso de sustancias, medicamentos y el alcohol se entrelazó con un diagnóstico de trastorno bipolar, que aparte de erosionar su carrera, destruyó por completo su bienestar personal. Aunque algunos esperaban su regreso triunfal, sus problemas de salud mental han sido un obstáculo constante, y de hecho apenas hace un año fue hospitalizada luego de sufrir una crisis nerviosa. Mientras tanto, sus fans esperan que encuentre la paz y la fuerza necesarias para recuperar su salud, porque el bienestar personal es mucho más importante que la fama en Hollywood. Jeff Cohen. El camino de este actor hacia la fama comenzó con pequeños papeles en televisión, pero fue su interpretación como Chunk en Los Goonies lo que lo catapultó al estrellato. Este clásico de los 80 marcó a toda una generación, y su inolvidable Truffle Truffle se quedó grabado en la memoria de los fanáticos del cine, pero tras su gran debut, la carrera de Jeff tomó un giro inesperado. De forma similar a otras estrellas infantiles que no logran encontrar nuevos papeles a medida que crecen, en 1991 se despidió de la actuación. Pero lejos de abandonar Hollywood, encontró una nueva pasión detrás de las cámaras. En primer lugar, trabajó como asistente de producción del director de Los Goonies, Richard Donner, y este vínculo resultó crucial para su futuro, ya que después de terminar la secundaria, le pidió al cineasta una carta de recomendación para ingresar a la universidad. En un gesto inolvidable, Richard escribió la carta y pagó por completo su matrícula en la Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo su licenciatura en negocios antes de graduarse con un doctorado en leyes en la Universidad de California en Los Ángeles. En el presente, Jeff Cohen es un exitoso abogado especializado en la industria del entretenimiento. Además, sus contactos en Hollywood le permitieron ayudar a su antiguo compañero de elenco, Ke-Huy Quan, a conseguir el papel de Wei Mo-Wang en todas partes al mismo tiempo, que le valió un Oscar a Mejor Actor de Reparto. Taylor Momsen. Con apenas 2 años, sus padres la inscribieron en la agencia Ford Models y pronto comenzó a aparecer en comerciales. Aun cuando su carrera parecía prometedora, su inicio estuvo lejos de ser un sueño infantil, porque desde muy pequeña fue empujada al mundo laboral y se convirtió en el principal sustento de su familia. Eso significa que no tuvo una infancia típica. Al ver cómo otros niños jugaban y asistían a la escuela, mientras ella pasaba los días en castings y sets de grabación. En el 2000, llegó su gran oportunidad interpretando a Cindy Lou Who en El Grinch, el clásico navideño donde compartió pantalla con Jim Carrey y que le sirvió para establecerse como una estrella infantil. Sin embargo, no guarda buenos recuerdos de esta época, e inclusive confesó que ningún niño quiere trabajar.
para dejar en claro lo difícil que fue crecer en un entorno donde no tenía tiempo para amistades ni para una educación convencional. Pese a los retos, se graduó de la secundaria antes de tiempo y se mudó a Nueva York para unirse al elenco de Gossip Girl en el papel de Jenny Humphrey. Por más que ese habría sido el sueño de incontables actrices, Taylor no disfrutó la experiencia, y su incomodidad fue tan evidente que su personaje terminó desapareciendo de la serie. Afortunadamente su historia no termina allí, pues la joven estrella encontró su verdadera pasión como vocalista de la banda The Pretty Recalls. Con 4 álbumes y 5 giras internacionales, demostró que su auténtico lugar estaba sobre los escenarios y no bajo las cámaras. Además, su trayectoria es un recordatorio de que a veces el camino hacia la felicidad implica redescubrirse y elegir la pasión sobre la obligación. Bob Esponja. El síndrome de Williams-Barron es un trastorno genético caracterizado por una aparente falta de inhibición social, un habla emocionalmente cargada y una amabilidad excesiva e inapropiada para el contexto. Las personas que sufren esta condición suelen mostrar una gran empatía y tienen un estilo de comunicación con un ritmo exagerado y una intensidad emocional distintiva. Además presentan características físicas particulares, como bajo peso al nacer, lento crecimiento, extremidades delgadas y dientes espaciados. Bob Esponja encarna muchos de estos rasgos, ya que su personalidad hiperactiva, efusiva y torpe en situaciones sociales es un claro ejemplo de las características asociadas con el síndrome. Desde el primer momento en que conoce a alguien, el personaje lo considera su mejor amigo, sin importar el contexto o la reacción de la otra persona. Esta falta de filtros sociales y su desbordante alegría lo hacen destacar como una figura entrañable, pero al mismo tiempo lo ponen en situaciones incómodas o inapropiadas. El bajo tono muscular, típico de personas con síndrome de Williams-Barron, también está presente en Bob Esponja, quien a menudo exhibe brazos y piernas delgadas que contrastan con su energía desbordante. Exactamente esto lo vimos en el episodio Muscle Buff Buff Pants, cuando su frustración al intentar mejorar su masa muscular refleja la dificultad biológica asociada a su condición. Aparte de los factores físicos, el medio ambiente también juega un rol importante, pues Bob vive en un mundo de fantasía conocido como fondo de bikini, que podría contribuir a su visión distorsionada de las interacciones sociales. Y como si esto fuera poco, su trabajo de cocinero en el crustáceo cascarudo, con largas jornadas laborales, también agrega un elemento de estrés a su hiperactividad y comportamiento desinhibido. Elsa. Desde el principio, la reina de Arendelle ha sido el personaje marcado por la soledad y el conflicto interno, resultado de sus poderes para convertir en hielo todo lo que toca. Pero más allá de la magia, muestra signos claros de padecer el trastorno de personalidad evitativa, una condición que la hace sentir inadecuada, insuficiente y temerosa de no estar a la altura de las expectativas de los demás. Esa condición de salud mental se caracteriza por el miedo extremo al rechazo y la tendencia de evitar situaciones sociales, especialmente aquellas en las que pueden criticarla o juzgarla de forma negativa. En la primera entrega de Frozen, Elsa refleja el comportamiento al pasar años encerrada en su habitación, separada incluso de su hermana Anna, después de un accidente en el que sus poderes hirieron a la pequeña. Por ende, el aislamiento es su forma de protegerse no solo del mundo exterior, sino de su propio temor de hacerle daño a la persona que más ama. Cuando sus poderes se descontrolan durante su coronación, Elsa huye al refugio helado que construye en lo alto de una montaña, y se aleja de todos porque cree que nunca será suficiente como reina, ni podrá vivir sin lastimar a quienes la rodean. Lo más preocupante es que en este castillo de hielo, finalmente siente que puede ser ella misma, pero el precio es la soledad. Una vez dicho esto, queda claro que el personaje lucha contra un sentimiento profundo de inseguridad y rechazo, pero afortunadamente su hermana Anna hace lo imposible por ayudarla a volver para tomar su lugar como reina de Arendelle. Homero Simpson. El trastorno explosivo intermitente es una condición que impide que el paciente controle los impulsos agresivos y da como consecuencia estallidos repentinos de ira desproporcionada. Esos episodios pueden implicar desde amenazas y ataques físicos hasta la destrucción intencionada de objetos valiosos. A la par, quienes sufren este trastorno viven atrapados en un ciclo de arrepentimiento y pérdida de control, dañando tanto a los demás como a ellas mismas. Un ejemplo perfecto de este comportamiento es Homero Simpson, el padre de 3 hijos y trabajador de la planta de energía nuclear. Por culpa de su temperamento volátil, responde a menudo con violencia hacia su hijo Bart, e incluso lo estrangula en un impulso de frustración. Dicha relación tóxica inspiró a Bart a crear a Papá Enojado, un cómic que caricaturiza los arrebatos de furia de su padre y que se convirtió en un gran éxito cuando los demás ven a Homero estallar por cualquier motivo. La dificultad del personaje para controlar su ira podría ser un claro reflejo del trastorno explosivo intermitente. Además, su relación problemática con el alcohol no solo agrava los impulsos, sino que también funciona como una forma de escape, perpetuando el ciclo del caos emocional en el que vive. A esto falta sumarle su terrible relación con la comida, que usa como una especie de calmante para controlar su ansiedad y el estrés. Quizás su obsesión
obsesión por comer proviene del mayor trauma de su vida, el abandono de su madre cuando era solo un niño. Por si no lo recuerdas, Homero solía ser delgado, pero a medida que creció, empleó los alimentos como un refugio donde se siente seguro y alejado de los traumas que lo acompañan por tanto tiempo. Rapunzel. Enredados reinventa el clásico cuento de los hermanos Grimm con un tono ligero y humorístico, para cautivar al público de todas las edades. La historia sigue la vida de Rapunzel, una princesa secuestrada por la malvada madre Gothel, quien la cría como su hija por un motivo siniestro. Necesita el cabello mágico de la princesa para mantenerse eternamente joven. A lo largo de los años, la chica de la cabellera eterna vive aislada en una torre sin conocer el mundo exterior. Durante todo ese tiempo, Madre Gothel la manipula emocionalmente con estrategias pasivo-agresivas, haciéndola creer que la mantiene encerrada para protegerla del peligro. Esta manipulación constante crea un fuerte lazo emocional en Rapunzel, lo que refleja un claro caso de síndrome de Estocolmo, una condición psicológica causante de que las víctimas desarrollen afecto por sus captores. Incluso tras descubrir la verdad y romper sus lazos, ella siente compasión por su captora en sus últimos momentos, lo cual es una forma que refleja la profundidad de su vínculo emocional. En definitiva, la complejidad de esta relación convierte a Enredados en mucho más que un cuento de aventuras, pues en realidad es una historia sobre la libertad, manipulación y la lucha por descubrir su propia identidad. Anna. Frozen es una película que nos cautivó con la historia del amor incondicional entre las hermanas de Arendelle y los desafíos que enfrenta Elsa al intentar controlar sus poderes helados. Más allá de su narrativa mágica, algunos expertos en psiquiatría sugieren que Anna podría padecer el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una enfermedad cerebral crónica que afecta la capacidad de gestionar emociones, pensamientos y acciones, generando dificultades para mantener la concentración, organizarse y controlar los impulsos. Las personas con esta condición suelen tener problemas para mantenerse quietas, pensar antes de actuar o realizar tareas de forma estructurada. Si analizamos las conductas de Anna desde su infancia, es evidente que presenta varias de estas características, tal como en la escena en que canta "Y si hacemos un muñeco", cuando corre ansiosa por todo el castillo sin poder quedarse quieta en un solo lugar. También se tropieza constantemente por no prestar atención en su entorno, habla con una velocidad vertiginosa y toma decisiones impulsivas como aceptar casarse con Hans pocas horas después de conocerlo. De este modo, Anna es un personaje que representa los desafíos de vivir con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero a la vez sirve para ejemplificar por qué su condición no es un obstáculo para luchar por su hermana, cuando esta última se aleja del mundo a causa de sus poderes que convierten todo en hielo. Ariel. La mayoría del público ve a la protagonista de La Sirenita como una valiente princesa que sigue sus sueños sin importar los desafíos, pero su historia tiene un trasfondo más complejo y oscuro. Detrás de la fascinación por la superficie y su deseo de convertirse en humana, Ariel muestra señales de problemas psicológicos profundos que la llevan a tomar decisiones impulsivas y riesgosas. Desde el principio, se muestra como alguien diferente a las demás sirenas, y esa singularidad no es solo un rasgo curioso, pues en realidad muestra síntomas claros del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, su obsesión con la vida terrestre y su empeño en desafiar las reglas, pese a las adversidades de su padre y amigos, revelan una rigidez y perfeccionismo que la alejan de toda perspectiva objetiva. A la vez, su relación con el príncipe Eric es la máxima expresión de una obsesión, ya que desde el primer momento en que pone sus ojos en él, su única misión es conquistarlo y llegar al punto de renunciar a su voz solo por una oportunidad de estar con él. Pero Ariel no solo vive para perseguir al príncipe, también acumula objetos del mundo humano en su cueva secreta. Este comportamiento refleja la disposofobia, es decir, el trastorno de acumulación compulsiva caracterizado por un apego emocional hacia objetos que no tienen utilidad práctica, pero que la llenan de una falsa sensación de pertenencia. Más allá del encanto de su película, La Sirenita encarna una lucha interna que hace de su historia una advertencia sobre los peligros de perseguir ideales sin medir las consecuencias, y cómo la obsesión puede llevarnos a perder partes esenciales de nosotros mismos. Bart Simpson. El travieso hijo de Homero y Marge es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Aunque no tiene antecedentes oficiales de problemas de salud mental, su comportamiento ha sido motivo de preocupación constante, ya que en la escuela, la maestra Crabapple lo etiqueta como un alumno de bajo rendimiento con calificaciones muy pobres. Pero aún así, Bart no es carente de ingenio. Cuando algo le interesa genuinamente, como reunir a su ídolo Krusty el payaso con su padre, el rabino Krustovsky, demuestra habilidades sorprendentes como aprender pasajes del Talmud para completar el reencuentro entre padre e hijo. Pero ese tipo de esfuerzo es excepcional y su motivación rara vez se refleja en su rendimiento académico, que mantiene muy por detrás de sus compañeros. La vida de Bart está marcada por conflictos constantes, tanto en la escuela como en casa. Por un lado, siente frustración hacia la comunidad de Springfield, que lo juzga por sus acciones problemáticas sin entender sus verdaderos sentimientos. Su relación con Homero también es volátil y caótica,
pasando de momentos de confrontación intensa a bromas y travesuras en las que trabajan juntos como un equipo inseparable. Después de este análisis queda claro que Bart padece el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, debido a que presenta síntomas como cometer errores por descuido, le cuesta concentrarse, parece no escuchar cuando le hablan directamente y rara vez termina tareas escolares o domésticas. Sin embargo, su carácter también muestra rasgos más problemáticos que podrían alinearse con el trastorno oposicionista desafiante o incluso el trastorno de conducta, porque a menudo engaña a otros, rompe las reglas con regularidad y disfruta molestando a quienes lo rodean, especialmente a figuras de autoridad. Alicia. Ante los ojos de los espectadores, Alicia en el País de las Maravillas es una historia mágica en la que una joven entra a un agujero de conejo y se sumerge en un mundo caótico y fantástico donde todo es posible. Bajo esta superficie existe una historia más oscura, porque en realidad la protagonista podría estar viviendo consecuencias de la esquizofrenia, un trastorno mental que altera la forma en que la persona percibe la realidad y le provoca alucinaciones y delirios persistentes. Si lo piensas bien, cada elemento del viaje de Alicia encaja con los síntomas de esta enfermedad. Tan solo ve cómo su cuerpo crece y se encoge de forma surrealista, conoce animales que hablan, como el conejo blanco y la inquietante oruga, y se enfrenta a la reina de corazones que está obsesionada con decapitarla. Todos estos eventos desafían las reglas del mundo real y son una representación de las alucinaciones propias de quienes padecen esquizofrenia. Lo más inquietante es que Alicia cree firmemente que todo lo que vivió es real. Este tipo de delirios son una característica central de la esquizofrenia, en la que el paciente no puede distinguir entre lo que es imaginación y lo que es real. Por lo tanto, cada conversación extraña, cada criatura absurda y cada transformación en su aventura podría ser una manifestación de su mente fragmentada que lucha por encontrar sentido en su caos interno. Cenicienta. Cuando esa película fue estrenada en 1950, el mundo era muy diferente a lo que conocemos hoy. En aquella época, se esperaba que las mujeres se dedicaran al hogar, cuidaran a los niños y mantuvieran una actitud sumisa y obediente. Cenicienta encarnó perfectamente ese ideal, pero su comportamiento va mucho más allá de un simple reflejo de las normas sociales del momento, porque en realidad su historia revela indicios de que podría sufrir un trastorno de personalidad dependiente. Quienes padecen esta condición sienten una necesidad extrema de apoyo emocional, una incapacidad para tomar decisiones por sí mismos y un temor constante de ser abandonados. Según los psicólogos, el trastorno suele surgir en personas que vivieron ansiedad por separación durante la infancia, por lo que en el caso de la Cenicienta, la pérdida temprana de su madre y luego la muerte de su padre dejaron heridas profundas que la hicieron emocionalmente dependiente de su madrastra a pesar del maltrato. Su sumisión no es solo una muestra de amabilidad, pues también refleja una dependencia total hacia su entorno, al punto de aceptar todo tipo de abusos sin cuestionarlos. Por un momento, el hada madrina representa una intervención externa que le permite por primera vez escapar de la opresión de su hogar. Aún así, el final de su historia sigue alineado con los síntomas del trastorno, pues se casa con el príncipe encantador y se entrega por completo a una nueva figura que tomaría las riendas de su vida. Charlie Brown. El eterno soñador con cabeza baja y alma bondadosa es el protagonista de la famosa tira cómica Peanuts. Atrapado en un ciclo de inseguridad, sus intentos por encajar o triunfar siempre terminan en fracaso, ya sea al intentar ser bueno con los deportes o ganar el afecto de sus amigos. Siempre vemos a Charlie ser ridiculizado y aprovechado por los demás, así que su única respuesta a los golpes de la vida se reduce a esconder sus trastornos bajo una sonrisa nerviosa. Eso significa que el personaje muestra rasgos consistentes con el trastorno de personalidad por evitación, un desorden mental donde las personas viven con el miedo constante a ser rechazadas, se sienten inadecuadas y temen que los demás las vean como inferiores. Al igual que Charlie, limitan sus relaciones a pocos amigos cercanos y luchan en situaciones sociales atrapados en una soledad que ellos mismos temen romper. Él no es el único personaje de Peanuts que padece una condición de salud mental, debido a que Lucy, con su sarcasmo siempre afilado y su actitud intimidante, se erige como una figura dominante que disfruta atormentando a los demás. Una de sus travesuras más conocidas es la cruel tradición de apartar el balón en el último segundo, dejando a Charlie Brown en el suelo, humillado y frustrado. Pero su crueldad no se limita a él. Su hermano Linus es a menudo la víctima de sus insultos y abusos, tanto físicos como emocionales. Bajo esa coraza de dureza, Lucy esconde una profunda inseguridad, sintiéndose desesperada por validación. Busca cumplidos de quienes la rodean, pero cuando no obtiene la respuesta que espera, su fachada se desmorona y se sumerge en la tristeza o estalla en arrebatos de ira. Por lo tanto, su comportamiento refleja los síntomas del trastorno límite de la personalidad, cuyos afectados muestran cambios emocionales rápidos, dificultad para regular las emociones y una recepción polarizada del mundo. Mérida. Valiente es una película que nos transporta a la Escocia medieval y sigue la historia de la princesa que desata el caos en el reino
tras rechazar la tradición de casarse por obligación. El largometraje fue aclamado por romper los estereotipos de las princesas clásicas, ya que representa una protagonista que no depende de un romance y que en cambio se centra en su propio crecimiento y en la compleja relación con su madre. No obstante, algunos expertos sugieren que el comportamiento de Mérida podría reflejar el trastorno antisocial de la personalidad. Las personas que sufren esta condición suelen rechazar las normas sociales y tienen dificultades para sentir empatía o seguir las expectativas de su entorno. Cuando te detienes a pensarlo, la princesa escocesa no respeta las tradiciones de su cultura ni las emociones de quienes la rodean, tal como lo vimos en la confrontación con su madre, la reina Elinor. Además, su necesidad de independencia y su rechazo absoluto al matrimonio pueden explicarse como un síntoma del trastorno, dado que estos individuos tienden a evitar compromisos emocionales profundos. A la par, este trastorno es más común en jóvenes adolescentes, por lo que Mérida encaja perfectamente dentro de la condición tras comprobar cómo se distanció emocionalmente de sus padres a medida que crece. E igualmente es la principal razón por la que estaba tan decidida a permanecer soltera y controlar su destino, sin tomar en consideración los consejos de las personas a su alrededor. Bella. A primera vista, la historia de La Bella y la Bestia es un hermoso cuento de amor, pero al analizarlo de cerca surgen varias sombras inquietantes. Tan solo fíjate en que Bella se convierte en prisionera de un príncipe que carga con una maldición culpable de que se transforme en una bestia aterradora. A lo largo de la película, la joven desarrolla lo que se conoce como síndrome de Estocolmo, un fenómeno psicológico en el que una persona cautiva comienza a sentir empatía e incluso amor hacia su captor. Durante este periodo, además de permanecer encerrada en el castillo, también debe lidiar con el carácter temperamental y abusivo de la bestia, quien a pesar de sus momentos de ternura, mantiene un comportamiento errático y controlador. La evolución de sus sentimientos es desconcertante, ya que en un entorno de opresión y miedo, Bella comienza a enamorarse de su captor y refleja lo que puede interpretarse como una estrategia de supervivencia en un lugar del que parece no tener salida. Lo trágico de la historia radica en que la violencia y el abuso se disfrazan de amor, dejando a la audiencia preguntándose hasta qué punto el amor verdadero puede florecer en medio de circunstancias tan sombrías. Por lo tanto, la relación de Bella con Bestia desafía la noción del amor romántico y nos obliga a cuestionarnos si es posible encontrar la redención en aquellos que nos hicieron daño. Bruce Banner. Este personaje era el prototipo del científico brillante que dedicaba su vida a la ciencia por el bien de la humanidad, pero su existencia cambió para siempre el día que una explosión de radiación gamma lo atravesó como un relámpago. Desde aquel momento, algo salvaje despertó en su interior y ese algo era su alter ego Hulk, que apenas se llenaba de ira, salía como una bestia lista para luchar contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin embargo, Hulk es más que un monstruo. En realidad, es una encarnación viva del trauma y los demonios internos de Bruce. Según el cómic El Increíble Hulk número 337, la narrativa da un giro oscuro e impactante cuando, estando bajo hipnosis, fue revelado que el científico padece el trastorno de identidad disociativo, anteriormente llamado trastorno de personalidad múltiple. Scar. El trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por la indiferencia hacia el bien y el mal, la manipulación de los demás y la falta de empatía o remordimiento. Las personas con este trastorno tratan a quienes los rodean con dureza e insensibilidad, usando a otros como simples herramientas para alcanzar sus objetivos, por lo cual el villano del Rey León es un ejemplo perfecto de esta patología en el mundo animado. Desde su juventud, Scar vivió a la sombra de su hermano Mufasa, sintiendo que nunca sería suficiente. La envidia y el resentimiento crecieron en su interior, alimentando una ambición desmedida que lo empujó a querer dominar el reino a cualquier precio. Su trastorno antisocial de la personalidad quedó completamente expuesto en el momento más oscuro de la historia. Manipula a su sobrino Simba y luego asesina a Mufasa con una frialdad escalofriante. Pero su crueldad no se detiene allí. Tras tomar el trono, utiliza a las hienas como peones en su juego, tratándolas con indiferencia y desprecio, e incluso manipula su lealtad, prometiéndoles una prosperidad que nunca llega. Mientras tanto, gobierna con puño de hierro y lleva al reino a la ruina sin preocuparse por las consecuencias de sus actos. A fin de cuentas, su trastorno, que no lo hace valorar a los demás, resultó ser su propia perdición, cuando Simba vuelve al reino y le arrebata el trono de una vez por todas. Aurora. Varios indicios apuntan a que la protagonista de La Bella Durmiente podría ser víctima del trastorno depresivo mayor. Esa enfermedad se caracteriza por un estado de ánimo persistentemente bajo, tristeza profunda, sensación de desesperanza y una marcada falta de interés en actividades que solían ser placenteras. En casos severos, los síntomas pueden extenderse por semanas e incluso años, hasta el punto que afectan la motivación y la energía del paciente. Si observamos la película de Disney desde esta perspectiva, Aurora expone varias señales compatibles con esta condición. ¿Por
porque siempre se ve apática, desconectada y carente de motivación, lo que facilita que caiga bajo el control de Maléfica. Uno de los momentos más emblemáticos es cuando la princesa se sumerge en un profundo sueño tras quedar atrapada en un estado de hipersomnia, un síntoma común de la depresión severa que provoca la necesidad desmedida de dormir, incluso en momentos inapropiados o críticos. Su falta de energía y expresiones de tristeza sugieren que atraviesa un estado de depresión crónica, y a diferencia de otras princesas de Disney que se ven llenas de entusiasmo y alegría, ella parece la más melancólica al estar atrapada en un ciclo de agotamiento emocional que refleja la lucha interna de muchas personas que padecen esta enfermedad. Winnie the Pooh. A primera vista, el adorable osito con su incesante búsqueda de miel parece el epítome de la sencillez. Sin embargo, algunos expertos en psicología sugieren que refleja rasgos de impulsividad y un enfoque obsesivo en un solo pensamiento o deseo, los cuales son síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los pensamientos dispersos y los momentos de olvido de Pooh podrían resonar en quienes están familiarizados con esta condición, así como también expone otros comportamientos que se alinean con el TDAH, incluyendo la dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. A menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños, presenta olvidos en las actividades cotidianas y tiene la dificultad para organizar tareas y actividades. En la obra escrita por A. Milne, Tiger expone el mismo trastorno por déficit de atención e hiperactividad de su amigo Winnie the Pooh, pero de una forma un poco diferente. El personaje es representado como un tigre hiperactivo y saltarín que a menudo actúa impulsivamente y sin mucha consideración por el resultado de su comportamiento. Por lo tanto, el comportamiento de Tiger se asemeja claramente a algunos síntomas comunes en el TDAH, como la hiperactividad, la inquietud y comete errores frecuentemente por descuidos innecesarios. Además, la condición marcada por la dificultad para prestar atención y el exceso de actividad física son dos rasgos que siempre lo acompañan en sus aventuras por el bosque de los 100 acres. Blancanieves. La primera princesa en protagonizar una película de Disney es presentada como una joven pura e inocente, incapaz de hacerle daño a nadie. Sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando pierde a sus padres y termina bajo el control de la reina malvada, su celosa madrastra, quien la degrada a ser su sirvienta. Si bien su historia parece de una víctima que sufre en silencio, algunos indicios sugieren que Blancanieves no es tan perfecta como aparenta. Desde un enfoque psicológico, su comportamiento refleja características propias del trastorno de la personalidad narcisista. Las personas que sufren esta condición suelen necesitar constante validación, manipulan a otros para su beneficio propio, buscan ser el centro de atención y menosprecian a quienes los rodean para reforzar su propia superioridad. Blancanieves encaja en este perfil porque reacciona de forma exagerada ante las situaciones más pequeñas, como si todo girara a su alrededor. Además, se adueña sin remordimientos de la casa de los enanitos, utiliza su encanto para coquetear con cualquiera que se le cruce en el camino y parece disfrutar de la devoción incondicional que los demás le profesan. Más allá de su dulzura aparente, la princesa no deja de buscar atención y afecto constante, lo que podría ser una manera de compensar las carencias emocionales provocadas por su traumático pasado. Maléfica. Quienes padecen el trastorno límite de la personalidad suelen tener reacciones emocionales intensas e inapropiadas, comportamientos impulsivos y relaciones inestables. Las personas que lo padecen luchan constantemente con emociones desbordadas que no logran controlar, tomando decisiones irracionales y dañinas para ellas mismas y para los demás. En el mundo de los dibujos animados vimos a Maléfica como la villana de la Bella Durmiente, pero la verdad es que su comportamiento podría ser resultado del trastorno límite de la personalidad. El detonante de su caída en desgracia es tan sencillo como devastador: no ser invitada al bautizo de la princesa Aurora. Lo que para una persona emocionalmente equilibrada podría haber sido una decepción manejable, en el caso de Maléfica se convierte en algo imperdonable. Al ser incapaz de gestionar su dolor, responde de la forma más extrema posible, lanzando una maldición que condena a Aurora y al resto del reino. La falta de relaciones saludables en la vida de la villana también sugiere un historial de conflictos interpersonales, lo cual es típico entre quienes padecen este trastorno. Por lo tanto, esta metamorfosis refleja cómo sus emociones se vuelven incontrolables e incluso la impulsan a destruir en lugar de resolver sus problemas de forma racional. Pocahontas. La historia de esta chica ha sido inmortalizada en la cultura popular, especialmente a través de la famosa película de Disney que narra el primer contacto entre los nativos americanos y los colonos europeos de Jamestown. A pesar de las numerosas inexactitudes históricas, el largometraje logró cautivar al público gracias a su protagonista, representada como una mujer valiente y compasiva que lucha por la paz entre dos mundos en conflicto. Pero al mirar más allá de la superficie, notas que Pocahontas podría representar rasgos asociados al trastorno histriónico de la personalidad. Según los psicólogos, quienes padecen esta condición buscan la constante atención de los demás y mantienen un comportamiento dramático, lo que los lleva a actuar de manera que atraiga la mirada de todos.
Para comprobarlo, fíjate a lo largo de la película, Pocahontas busca la aprobación y la atención de quienes la rodean, en especial de John Smith. Sus interacciones, que a menudo se sienten manipuladoras, la impulsan a crear triángulos amorosos y conflictos que, aunque emocionantes, reflejan una necesidad desesperada de relevancia. De esta forma, el personaje se convierte en una figura compleja, enredada en su propia búsqueda de identidad y conexión, lo que nos recuerda que incluso los héroes más admirables pueden llevar consigo luchas internas de las que no pueden escapar. Mulan. La joven heroína que debutó en la gran pantalla en 1998 fue celebrada por romper los estereotipos de las princesas tradicionales. Todo se debe a que Mulan es una guerrera que, desafiando las normas de su época, toma las armas para defender su país de la invasión de los hunos. Más allá de su heroísmo, lo que muchos notan es que el personaje refleja los síntomas de la telofobia, un trastorno mental caracterizado por el miedo abrumador a la imperfección y la sensación constante de no ser suficiente. Las personas con atelofobia tienden a juzgarse con excesiva severidad, se obsesionan con alcanzar metas irreales y viven atrapadas entre la ansiedad, baja autoestima y miedo al fracaso. Si te detienes a pensarlo, Mulan encarna ese trastorno, porque desde el inicio se siente adecuada para el rol de esposa sumisa que la sociedad exige, y en su afán de recuperar el honor de su familia, carga con una presión inmensa. A lo largo de la historia, también vemos cómo lucha incansablemente, pero a la vez duda de sí misma en repetidas ocasiones y cuestiona su valía incluso cuando sus acciones salvan a toda China. Pese a las hazañas en el campo de batalla, Mulan sigue atrapada en un mundo que minimiza sus logros por el simple hecho de ser mujer. Y en una sociedad donde la tradición pesa más que el heroísmo, cada victoria personal se convierte en una batalla emocional interna. Ahora cuéntame, ¿conoces otros personajes de caricaturas que padecen enfermedades mentales? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo dos opciones que seguramente te encantarán.